Tengo 33 años y estas son 3 cosas que me hubiera gustado saber cuando tenía 23 años, o sea, 10 años atrás. Mi vida hubiera sido totalmente diferente. La primera, sin más rodeo, es que la mejor inversión es en uno mismo. Y te explico el por qué. No hay mejor inversión que en uno mismo, ya que eso te va a abrir muchísimas puertas. Eso no lo comprendía antes, escuchaba a muchas personas decirlo y decía, pero ¿cómo va a ser en uno mismo? ¿Cómo eso no te genera dinero? Sí, pues sí, porque si tú inviertes, ya sea en alguna certificación, en estudio, en conocimiento, eso eventualmente se va a trasladar a dinero automáticamente. Por ejemplo, si tú no sabes nada de finanzas personales, tú empiezas a educarte, a escuchar podcasts, a comprar libros, finanzas personales, a aprender sobre inversiones, eventualmente tú vas a tomar mejores decisiones con tu dinero y eso te va a llevar a generar más dinero aún todavía. Si tú estás estancado en un trabajo que no paga mucho, que paga poco, y tú sacas alguna certificación, vas a la escuela, al college, y aprendes una habilidad nueva de lo que sea, puede ser de electricidad, plomería, aire acondicionado, carpintería, lo que sea, o puede ser ahora en el boom de la inteligencia artificial, de la programación, software development, todo eso. Tú aprendes una habilidad nueva que esté en alta demanda y tú vas a ganar un buen dinero, pero para eso tienes que dedicar horas de estudio, o sea, tienes que invertir en tiempo y en dinero. Yo no entendía eso antes. Yo era de la persona, claro, cuando uno es joven uno piensa diferente, no tiene experiencia en la vida, que todo caía del cielo. No, todo en la vida es de sacrificio, y el sacrificio está ahí, está en invertir de lo que tú ganas para no quedarte en ese salario, para no tener un techo, para que se te abran nuevas oportunidades, ¿me entiendes? Y en invertir en tu tiempo. Tienes que invertir, si tú quieres salir adelante, si tú estás estoqueado en un trabajo que no te paga bien, que no te gusta, que estás aburrido, que no tienes techo, que no tienes oportunidad de crecimiento, lo primero que tú debieras hacer es invertir en tu educación. Vuelvo y te repito, hay millones de maneras en las cuales tú puedes invertir, ya sea invertir en tu estudio por ti mismo, o ir a alguna universidad, o ir a alguna escuela privada o escuela pública. No importa a dónde vas, lo que importa es que vaya y que saques algún estudio que te valide, que te enseñe los conocimientos y las habilidades específicas para tú poder desarrollarte en ese campo en el cual tú estás aspirando a trabajar. Hoy te repito, existen muchísimas opciones, tanto en la parte digital como la programación, como ese tipo de cosas, o también existen técnicas. La salud es un muy buen field para trabajar, es un muy buen campo para trabajar, por lo menos en los Estados Unidos, y me imagino que en todos los países desarrollados. ¿Por qué? Porque la salud siempre va a tener trabajo, porque las personas se van a enfermar, desgraciadamente. No queremos que pase, pero desgraciadamente los enfermeros, los médicos, los técnicos de rayos X, los dentistas, los asistentes, todas esas personas van a tener muchísimo trabajo. Entonces, eso fue algo que no entendía cuando era joven. Pensaba que todo en la vida era trabajar y trabajar y trabajar. Cometí muchísimos errores cuando llegué a este país. Yo soy inmigrante cubano, y pensaba que cuando uno llega se le abren los ojos y uno cree que todo es dinero y dinero y dinero, hasta que se da cuenta que no. Que es preferible al principio que tú llegas, no ganar mucho, pero estudiar algo que eventualmente te abra puertas. Entonces, ese fue la primera cosa que hubiera querido saber cuanto antes. Lo segundo son las deudas. Súper importante este punto, mi gente. Existen deudas buenas y deudas malas. La gran mayoría de personas no tienen el conocimiento necesario para saber diferenciar. Básicamente es súper importante saber diferenciar eso. ¿Cuáles son las deudas buenas? Las deudas que tú vas a comprar un activo y te van a generar un retorno para atrás, como puede ser una propiedad, o sea, bienes y raíces, o como puede ser una deuda estudiantil, siempre y cuando la deuda sea inferior a lo que tú estás estudiando. Por ejemplo, es súper importante aclarar este apartado. Si tú vas a estudiar una carrera que te va a generar un salario de 80,000 y tu deuda es de 40,000, esa inversión vale la pena, esa deuda vale la pena.
Pero lo que pasa con la gran mayoría de personas es que estudian carreras que incluso o no van a tener trabajo o van a ganar muchísimo menos de lo que es la deuda. Estudian carreras que cuestan $200,000, $150,000 y al final empiezan ganando un salario de $50,000. Ahí tú vas a tener un déficit porque vas a tener una deuda que te va a estar ahogando mes a mes. Entonces, ese tipo de deuda o otra deuda buena es pedir un loan, pedir un préstamo para montar tu propio negocio. Si tú le pides al banco, hey, mira, necesito $30,000 para el inicial, para montar tu propio negocio, y tu propio negocio empieza a ir bien, levanta, pues tú, eso mayormente te va a generar un mayor retorno. ¿Por qué? Porque si tu negocio le empieza a ir bien, esos $30,000 tú lo vas a recuperar rápido, se lo vas a pagar al banco y ya empezaste tu propio negocio sin tener que poner un centavo de tu sudor. Por eso que existen las deudas buenas y las deudas malas. Yo no entendía eso. Yo pensaba que todas las deudas eran malas. No. Luego que la gran mayoría de las personas no tienen el conocimiento necesario financiero y lo que hacen es endeudarse con tarjeta de crédito para aumentar su estilo de vida, llevar principalmente en redes sociales una vida falsa que no es, y lo que gastan es en ropa, en lujos, en celulares, en el último carro, en el último iPhone, en comidas afuera todos los fines de semana, en vacaciones, la cual no se pueden permitir, Dubái, para aquí, para las islas del Caribe, y lo que están es básicamente en bancarrota, tienen un endeudamiento tremendo. Ahora, especialmente mi gente, con la llegada del mundial, yo me he quedado verdaderamente loco. Los clases de disparate que oigo de personas endeudándose con $30,000, $40,000, $50,000 para ver un partido de fútbol. Sí, yo soy amante del fútbol, pero no por eso yo voy a cometer esa locura de endeudarme y comprar un ticket que cuesta $3,000. Eso es una de las mayores estupideces que yo he oído. Entonces, eso es una de las cosas que me hubiera gustado entender más joven atrás para poder tomar mejores decisiones, y en vez de endeudarme por cosas que no tienen sentido, como ropa, estar comprando ropa y trapos que al final tú lo usas una vez y se te quedan ahí, pues hubiera pedido un dinero para montar mi propio negocio desde muy temprana edad, quizá ahora fuera multimillonario, o hubiera empezado a comprar propiedades un poco más antes. Yo compré mi primera propiedad con 26 años, a lo mejor lo hubiera comprado con 23 y no me hubiera comprado una sola, me hubiera comprado varias. Hubiera dado la entrada para una propiedad, después hubiera usado el equity que hubiera levantado esa propiedad para comprarme otra, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo segundo que me hubiera gustado entender a muy temprana edad, hace 10 años atrás, en vez de 33, con 23, porque en 10 años haciendo las cosas bien, tú puedes levantar un imperio. Y lo tercero que me hubiera gustado entender es que invertir cuanto antes, invertir entre más joven. ¿Por qué, mi gente? Sencillo, porque hay una cosa que se llama el interés compuesto, que eso básicamente, entre más temprano tú empieces, más dinero te va a generar. Me hubiera gustado entender eso. No tuve a nadie el cual me pudiera llamar y decir cuando era joven, cuando llegué a este país, mira, de cada cheque separa por lo menos $100 o $50, lo que yo pudiera, porque ustedes saben que cuando uno llega uno no gana mucho, pero por lo menos separa $50, y en vez de irte para el mall a gastarlo en ropa o salir con alguna chica a tomarte un trago, separa estos $50 o $100, inviértelo en este fondo indexado. No tuve nadie que me diera ese consejo, no tenía los conocimientos necesarios, no tenía la madurez, y eso básicamente me ha costado miles y miles de dólares. Entonces, eso es algo que me hubiera gustado entender más joven, que ahorrar no solamente es suficiente, tú tienes que poner el dinero a trabajar. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama la inflación. La inflación sube en Estados Unidos, por lo menos que el país donde vivo. Me imagino que en otros países suba hasta más, en Europa, en Asia, en América. La inflación aquí en Estados Unidos, sale un reporte que sube del 3 al 3.5% anual. So, básicamente, de nada te vale ahorrar, porque cualquier cuenta lo que te va a pagar es 2 o 3%, cuanto más. So, básicamente, tu dinero no está creciendo, tu dinero simplemente en una cuenta de alto rendimiento lo que está es combatiendo la inflación. Te está generando lo mismo que está perdiendo tu dinero de valor. So,
Ahorrar solamente no es suficiente, ahorrar no te va a rico, no te va a hacer rico, tienes que invertir tu dinero. Sí, invertir tiene riesgo, pero es que la persona que arriesga son las personas que ganan, ¿me entiendes? Si tú no sales de tu zona de confort, tú nunca vas a ser nadie en la vida, entonces tú tienes que arriesgar tu dinero. Tú lo que tienes que primero prepararte, estudiar un poco cómo funciona principalmente la bolsa de valores para comprar activos que sean más seguros, como te dije anteriormente, los fondos indexados son una muy buena opción porque es una canasta donde hay bastante compañía, entonces tú inviertes y eso lo que hace es que tú compras un pedacito de cada compañía. Entonces, tú que me estás mirando, si eres una persona joven, te recomiendo que empieces a invertir cuanto antes. De cada chequecito, trata de invertir el 10% de tu salario mensual. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si tú ganas 4,000 al mes, invierte $400. Si ganas 3,000, invierte $300. Invierte el 10%, es lo que te recomiendo. Yo no soy un asesor financiero, simplemente te expongo lo que durante años de estudio, de conocimiento, de entender cómo funciona eso, me he dado cuenta y he llegado a esa conclusión, que por lo menos el 10%. Entonces, mi gente, esas son 3 cosas que me hubiera gustado saber cuando tenía 23 años. Y estoy totalmente seguro que mi vida hubiera sido totalmente diferente. Dicen que en mi país hay un refrán que dice que más sabe el viejo por diablo, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, básicamente los años te van dando toda esa experiencia. Entonces, si tú que estás allá afuera eres una persona joven y me estás mirando, no cometas estos 3 errores. Escucha a las personas más viejas que han vivido más que tú. Oye consejo, porque el que oye consejo llega viejo. Vuelvo y te repito, esta ha sido mi experiencia de 3 cosas que hubiera hecho diferente si hubiera tenido la madurez, el conocimiento necesario, hubiera hecho todo totalmente diferente. Si has llegado hasta aquí, déjame un me gusta, suscríbete al canal, comenta en la parte de abajo y si más, entonces nos estaremos viendo en un próximo video. ¿Ok? Se me cuida mucho, mi gente. Dale.